Murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos o una docena de desaparecidos. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos o una docena de desaparecidos. Nunca he defendido una democracia. Nunca he defendido una democracia. Siempre he condenado una democracia, una dictadura. Siempre he condenado una democracia, una dictadura. Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Esto es Bestiario, un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Basilisco. ¿Por qué se sostiene la cultura de impunidad? Uruguay, como gran parte de América del Sur, transitó entre los años 1973 y 1985 una dictadura cívico-militar que implantó un régimen de terror. Durante el período autoritario, el Estado llevó a cabo un plan sistemático de represión social que estableció prisiones políticas de larga duración con torturas generalizadas, asesinatos, desapariciones y empujó al exilio a miles de personas. En este marco del terror impuesto por militares y civiles, estos delitos generaron y generan gran incertidumbre por la falta de esclarecimiento. A diferencia de Argentina, donde los delitos de lesa humanidad fueron juzgados con severidad al ir tras la plana mayor de las Fuerzas Armadas, en Uruguay aún existe una gran deuda por investigar y llevar a la justicia a los grandes responsables. Una vez retornada la democracia, los militares se quedaron en los cuarteles sin mayores consecuencias, mientras que la sociedad uruguaya sigue sin superar estas fisuras, entre la lucha incansable por verdad, memoria y justicia, y la indiferencia de tener los ojos siempre en la nuca o pensar que quienes desaparecieron algo habrán hecho. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por buscar soluciones y no seguir paralizados mirando para atrás. El sistema político uruguayo aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, decretando así el formato de impunidad que cerraba la respuesta a la búsqueda de la verdad y las denuncias de las familias. En concreto, esta ley dispone que para investigar los crímenes de la dictadura, el Poder Judicial debe contar con la autorización del Poder Ejecutivo. De esta forma, la investigación queda subordinada a la decisión del Poder Ejecutivo, quien define si dar curso o no a una denuncia presentada, violando la separación de los poderes del Estado. Hasta ahora, 2 iniciativas populares han intentado revocar la ley de caducidad. En la primera instancia de 1989, el voto verde que pedía su derogación fue derrotado por el 57% de los votos. La segunda, votada en el 2009, que pedía anular la ley, sumó el apoyo del 48,7% del electorado, pero no alcanzó la mayoría necesaria. Aún vigente en nuestro orden jurídico, el Parlamento en el año 2011 deja sin efecto la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, esta ley es solo la punta del iceberg de una cultura de impunidad. Las familias siguen sin tener información acerca de las circunstancias de la muerte y desaparición de sus familiares. Casi 40 años después de la transición democrática, las cuentas pendientes de la justicia y la impunidad persisten en la sociedad uruguaya. Esta impunidad no se manifiesta solamente en el terreno legal, sino que permea muchas otras instituciones. Para entender cuándo comenzamos a hablar de impunidad, fuimos a preguntarle a Manuela Braham, politóloga y candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, y esto nos decía. Impunidad en relación a nuestro pasado reciente, a lo que llamamos pasado reciente, yo pondría el comienzo en el año 86, ¿no? Cuando inventamos ese giro lingüístico
hecho ley, que es la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Ungido para no decir impunidad, para no decir inmunidad, para no decir amnistía. De hecho, se discutió, se debatió mucho en ese momento si se trataba o no se trataba de una amnistía, que evidentemente lo era y lo es. Pero bueno, esta ley de la caducidad de pretensión punitiva del Estado no es otra cosa que eso, ¿no? Que es el Estado renunciando a perseguir sus propios crímenes y por tanto, bueno, garantizando la inexistencia de responsabilidad penal para policías y militares que perpetraron el terrorismo de Estado. Ahí esa es la piedra fundacional, podríamos decir, de la impunidad en nuestro país en relación al pasado reciente. Y bueno, y en relación a esto no deberíamos asombrarnos demasiado desde el punto de vista al menos de la ciencia política o desde el derecho, ¿no? Si pensamos que el Estado moderno justamente implica la identidad entre el Estado y el derecho, es decir, que el Estado es el que dice lo que es el derecho. Y en este caso el Estado está diciendo mediante una norma que sus acciones quedan fuera de toda responsabilidad en un periodo determinado. Por tanto, el castigo que puedan marcar las leyes que ese mismo Estado aprobó en otras circunstancias queda sin efecto. También le preguntamos si la justicia siempre va a ser una victoria de la sociedad civil sobre los estados. Sí, creo que sí, que la justicia siempre es una victoria de la sociedad civil sobre los estados. Y en ese proceso de lucha de la sociedad civil, hay que decir que el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos se ha convertido en una herramienta que la sociedad civil, los activistas y personas comprometidas con la justicia que integran las burocracias estatales, que por suerte también las hay, se han apropiado del derecho internacional de los derechos humanos para romper con algunas barreras y avanzar en la condena de algunos crímenes, obligando al Estado a avanzar sobre esos asuntos. Si uno mira las consignas de la Marcha del Silencio, es a partir de 2004 que la palabra justicia comienza a aparecer. Hasta ahí estábamos más en las consignas verdad, memoria, dónde están, que no han desaparecido, por supuesto, pero se ha sumado a partir de 2004 la palabra justicia y a partir de 2006 la denuncia de la impunidad. Y a partir de allí pocas veces estuvieron fuera de los afiches y de las proclamas de familiares. También haciendo un poco de memoria más personal, digamos, recuerdo que en la campaña por la anulación de la ley de caducidad en 2009 le llamábamos ley de impunidad a la ley de caducidad, o sea que el giro ese desde la caducidad de la pretensión punitiva a la impunidad, yo al menos personalmente lo recuerdo en ese momento. Y muy pronto se comenzó a instalar el término cultura o la expresión cultura de la impunidad. De alguna manera creo que fue ahí que comenzamos a comprender lo que dice la ex fiscal Mirta Guiance, también exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando dice que la impunidad va más allá de la ley de caducidad. Eso lo escribió ella en un artículo. Y bueno, creo que cuando empezábamos a hablar de cultura de la impunidad comprendíamos que la impunidad no se iba a terminar mágicamente el día que la ley de caducidad dejara de tener efectos, cosa que sucedió en 2011 mediante una ley y sin embargo, por supuesto que la lucha tuvo que continuar y que continúa hoy en día. Además, le consultamos de qué manera se instala y se consolida el régimen de impunidad. Bueno, lo que yo estoy intentando analizar en mi tesis de doctorado justamente es que la impunidad fue el resultado de las relaciones de poder que quedaron instaladas por el proceso autoritario y por el pacto transicional que se consolidó en el 84, que consolida un procedimiento para la salida, pero también consolida las relaciones de poder que ya estaban instaladas. O sea, que nos condiciona a una democracia que iba a tener que jugar con los actores ya colocados en un determinado lugar que lo marcó el proceso autoritario y no un proceso democrático. Es así que, bueno, con estos años, el gobierno, el parlamento, los militares, la sociedad civil, esos 4 actores entre el 84 y el 89, digamos, como punto final el referéndum, el voto verde, esos 4 actores desarrollaron distintas acciones, distintas estrategias para lograr sus resultados deseados, digamos. Algunos se transformaron en focos de resistencia y otros en defensores del statu quo. A mí me interesa describir el rol central de la Suprema Corte de Justicia
en este periodo con 2 decisiones que tomó la Suprema Corte que fueron claves, o que pueden ordenar el relato de este periodo de otra manera, de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a pensar. Una de las decisiones fueron las contiendas de competencia. La Suprema Corte falló a favor de la competencia civil en 1986 en las denuncias por violaciones a los derechos humanos, y como consecuencia de esos fallos, los procesos judiciales comenzaron a desarrollarse ese mismo año por vía civil, y esto provocó la reacción de las cúpulas militares y del propio presidente de la República, que pronunció aquella frase: hoy no hay posibilidades de tener un sereno juicio de la justicia, ¿no? Y, bueno, lo que eso implica, ¿no? Y la segunda decisión, ya en el 88 y con la ley de caducidad aprobada, que bueno, la ley de caducidad yo creo que también es una reacción a aquella primera decisión en parte, ¿no? A que la justicia de alguna forma demostraba interés en dilucidar esos temas, la justicia civil. Entonces bueno, hubo que inventar una salida, digamos. Y bueno, las reacciones implicaron, entre otras cosas, la aprobación de esta ley de impunidad. Y bueno, y propició un cambio en el debate público respecto a las posibilidades de justicia. Y bueno, y la Suprema Corte de Justicia creo que refleja ese cambio en sus fallos del 88, en los que dice que la ley de caducidad es constitucional. Y ahí creo que termina de consolidarse el régimen de impunidad, digamos, que vivimos el resto del periodo. Por último, ¿por qué es importante hoy continuar denunciando la impunidad? Creo que bueno, el reciente hallazgo de restos óseos de una mujer detenida desaparecida y las dificultades que estamos teniendo para identificar a quién pertenecen son una respuesta suficiente para este cuestionamiento que se ha escuchado tanto por ahí sobre cuándo vamos a terminar con este tema, cuándo vamos a dejar de tener los ojos en la nuca y bueno, cuando no se mueran todos los involucrados y todas esas reflexiones. Pero bueno, creo que algo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo es que al menos hasta que los restos de los desaparecidos y las desaparecidas dejen de estar secuestrados por el Estado, esto no puede terminarse, porque es un delito que se sigue cometiendo y es una aberración que compromete la consolidación y el fortalecimiento de la democracia, y esa tarea obviamente que no podemos darla nunca por terminada. No solo esto, también Uruguay es un estado que ha recibido la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho que tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles. Obviamente, Corte Interamericana que se pronuncia porque la sociedad civil ha utilizado el derecho internacional de derechos humanos, como decíamos hoy, como herramienta para presionar al Estado ante el agotamiento de los recursos nacionales. Han tenido que recurrir a la justicia internacional. Y bueno, y tan vigente está el reclamo que la Corte Interamericana le ha dado la razón a los demandantes, y tenemos hoy 2 condenas internacionales, una emitida en el año 2011 por el caso Hellman y una muy reciente por el caso Majdanek y otros en el año 2022. Para seguir analizando este tema, abrimos la mesa de intercambio con Rodrigo Rey y Tamara Zamudio, integrantes de Serpaj. Una cultura de impunidad que tiene una construcción de larga data. No podemos pensar solamente en los procesos de transición o en las implicancias que tuvo la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, sino sobre todo pensar estructuras de poder muy vigentes, pero construidas desde décadas o mucho tiempo antes. Sí, exactamente. Nosotros en realidad individualizamos un periodo previo a la ruptura institucional que comienza y se acrecienta a partir de 1972 con distintos instrumentos de suspensión de garantías e incluso con una innovación que nace de una interpretación muy retorcida de la Constitución, que es la declaración del estado de guerra interno, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque después lo vamos a dejar un poquito para más adelante, pero si nosotros hablamos de guerra interna, habría que haber aplicado la Convención de Ginebra, que ya estaba vigente, y el resultado natural hubiera sido el fusilamiento de los generales que se encargaron de llevar adelante esa guerra interna, porque se aplica derecho de guerra. Eso estaba vigente desde 1949, al igual que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero entonces, a partir del 72, se empiezan a acrecentar las suspensiones de las garantías individuales y empieza a hacerse más patente el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sobre todo con declaraciones muy fuertes y comunicados de las fuerzas conjuntas acusando a jueces
puntualmente y acusando a toda la estructura del Poder Judicial de ser un obstáculo para la persecución del delito político. O sea, una estructura de discurso muy similar a la que ambientó luego, por ejemplo, y por ahí lo conectamos más adelante, la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, la estructura del discurso es muy similar. La estructura del discurso de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que es ese marco teórico que ambienta, ¿no? Ese Estado que avanza sobre derechos y garantías suspendiendo el orden jurídico, con la doctrina de la seguridad ciudadana, que es básicamente intentar hacer lo mismo, pero con un mayor respeto por la Constitución. O sea, la respuesta es sí. Existen suspensiones a los derechos y garantías que son, por supuesto, previas a la ley de caducidad y que también explican la lógica de la famosa caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no es otra cosa que poner en manos del Poder Ejecutivo una decisión que debería estar en manos del Poder Judicial, que es justamente lo que perseguía el Poder Ejecutivo durante los años previos a la ruptura institucional, poder perseguir a delincuentes políticos o delitos comunes relacionados con fines políticos sin garantías, o sea, con el ejercicio de la violencia pura del Estado. O sea que este conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo lo vemos desde antes y sobre todo esta mirada de, bueno, la represión como la necesidad de poder avanzar sobre algunos criterios en los que el Poder Judicial pasaba a ser un obstáculo y a intentar en ese sentido que, bueno, los esfuerzos, digamos, de la pretensión punitiva del Estado queden más centrados en perseguir, en investigar por fuera del orden de lo que tiene que hacer, digamos, el Poder Judicial. Exacto, incluso un dato paradigmático es que la propia ley de caducidad regula toda la institucionalidad de inteligencia militar que después es juzgada por la Comisión del Parlamento que se encarga de estudiar las tareas de inteligencia que se ejecutaron irregularmente entre 1985 y el 2019. Pero le instala la ley de caducidad, o sea, la ley de caducidad no solo asegura la impunidad de un conjunto de actores en un determinado periodo histórico, sino que también funda la institucionalidad para que muchos de esos actores puedan seguir realizando tareas de inteligencia en democracia. Entonces, hay una continuidad de una especie de antagonismo, si se quiere, entre el ejercicio o la pretensión del ejercicio de un poder de policía, en el caso, por supuesto, de la dictadura cívico-militar, de fuerzas conjuntas, desregulados sin mediación de garantías, y una cierta resistencia del derecho representado, a ver, también muy tímidamente, ¿no? No es que la Suprema Corte de Justicia, en Uruguay no hay una tradición de presos políticos involucrados con el Poder Judicial tampoco, ¿no? De hecho, el ministro de Justicia, decano de la Facultad de Derecho, Fernando Gallardo Bengoa, fue interventor de la Facultad de Derecho como decano y fue ministro de Justicia y firmó órdenes de extradición de personas que terminaron desaparecidas. O sea, no es que el discurso del derecho es magnífico y viene a contener la violencia, pero sí hay una dialéctica clara entre violencia del Estado y garantías que comienza muchísimo antes de la ruptura institucional, pero que alcanza su punto más patente en ese artículo primero de la ley de caducidad. Hablamos entonces de estructuras de poder, ¿no? De sistemas o de cómo, digamos, las distintas instituciones se estructuran dentro de un sistema que construye o que desarrolla una cultura de impunidad. ¿Cómo estas normas, estos sistemas, estas instituciones pueden verse involucradas en la realidad cotidiana de la sociedad, de la población, de las garantías que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanas en relación, digamos, a las actividades que desarrollamos y frente a la estructura del Estado? No, es una pregunta interesante porque muchas veces se habla de continuidades represivas, pero se omite tratar de justificar el porqué. Ya desde 1972, y lo señalo porque es el año en el cual se promulga la Ley de Seguridad del Estado, existe una clara intención por parte del Estado uruguayo de institucionalizar prácticas que establecen excepciones a los regímenes corrientes de protección de garantías que son constitucionales. Ese mismo gesto después lo encontramos ya haciendo un salto en el tiempo grande con la Ley de Seguridad Ciudadana y haciendo otra zancada en el tiempo grande con la Ley de Urgente Consideración y por supuesto un montón de balas, ¿no? Que fueron perforando también otras garantías a lo largo de esos años. Pero están siempre ambientadas bajo el mismo presupuesto de que a menor contención de la violencia del Estado, es decir, menor posibilidades de defensa en un interrogatorio, menor cantidad de recursos frente a delitos que se definen de forma cada vez más amplia, como eran los delitos del Código Penal Militar, existe más eficiencia represiva. Esto sostenía también la dictadura en su etapa de institucionalización, lo practicó en su etapa comisarial, pero en la democracia es muy frecuente encontrarlo en cualquier justificación de cualquier proyecto de ley que venga cargado, ¿no?, con esas soluciones más punitivas, entre comillas, que en realidad son represivas. Yo por ahí prefiero prescindir un poco de esa caracterización como punitivo y hablar de mayor componente represivo.
Entonces tenemos distintas normas que se han ido modificando hacia reforzar, digamos, la dinámica, la estructura y el discurso represivo del Estado, pero sobre todo que van reconfigurando y debilitando las garantías procesales y las garantías fundamentales que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas frente al poder, como decía, represivo y punitivo del Estado, ¿no? ¿En qué cosas o cómo puede verse eso plasmado, digamos? Claro, la pregunta es muy buena. O sea, existen momentos concretos en la etapa represiva. Por ejemplo, en la detención, la regulación actual de la detención, que viola todas las garantías constitucionales porque permite ejercer detenciones policiales sin que exista orden judicial previo a delito flagrante, es una herencia directa de la dictadura cívico-militar. La prisión preventiva aplicada de forma desregulada y, digamos, sin que se apliquen estrictamente las excepciones, es una herencia del Código de Proceso Penal que se aprobó en la dictadura cívico-militar. La utilización de las herramientas de inteligencia para involucrarlas en la persecución de delitos comunes también es una herencia del periodo de la dictadura cívico-militar y puntualmente se institucionaliza en el artículo 10 de la Ley de Caducidad. El sistema de determinación de la pena en Uruguay y todo su discurso implícito es una herencia de nuestro primer Código Penal, que como siempre decimos es un código de raíz fascista, pero que también fue utilizado, sobre todo en las nociones de peligrosidad, para ambientar la aplicación de las medidas prontas de seguridad y la suspensión de garantías individuales. Esa palabra peligrosidad que aparece hoy en día para definir todas las excepciones y todas, digamos, las restricciones de derechos que se le aplican a reincidentes, a delincuentes reiterantes, que básicamente alimentan el 75% del sistema penitenciario. O sea, es la misma técnica de excepción, de restricción y también de privación del Estatuto de Derechos que provee la Constitución. O sea, es la misma técnica represiva. ¿Cómo podemos hacer entonces para empezar a revisar todo esto, ¿no? Estamos hablando no de siquiera 20, 30, 40 años. Estamos hablando de una estructura quizás de siglos, no sé. Claro, justamente se trata de entender la justicia penal también cuando los actos son cometidos por agentes, representantes del Estado, como responsabilidad. Es decir, frente a la cultura de la impunidad debe existir una cultura de la responsabilidad de los actos, sobre todo cuando se realizan en representación del Estado. Y frente a eso, y trayendo justamente el paralelismo con la figura mítica que estamos invocando, la responsabilidad en un proceso penal no es otra cosa que mirarse a sí mismo en el espejo de los actos que ejecutó esa persona. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los actos de represión, poder reconstruir lo que sucedió, que la persona a través del proceso de responsabilidad se vea a sí mismo, que es la única forma mitológicamente consensuada de matar a esta criatura. Entonces hay ahí un paralelismo entre la verdad histórica y el hecho de que los actores y el Estado se mire a sí mismo y pueda verse en el espejo del proceso, que es la forma consensuada en la democracia occidental de construir la verdad histórica, que pueda en esa forma de proceso ver las aberraciones que cometió. El basilisco es una bestia híbrida, mitad serpiente, mitad gallo, cuya malignidad es definitivamente mortal. Puede matar con una simple mirada. Si se mira al espejo, muere. El basilisco vive en el desierto que él mismo crea al romper piedras y quemar el pasto. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más de nuestro trabajo.